Bienvenidos a la Red. Mi nombre es Ozzy. Cada semana voy a buscar noticias interesantes, importantes, extrañas, absurdas que tengan que ver con El Salvador y con el mundo. Así que empecemos. En El Salvador, este fin de semana comenzó oficialmente la carrera presidencial 2027. Nuevas Ideas nominó claramente como candidato presidencial a Nayib Bukele y a Félix Ulloa, vicepresidente. Pero para entender por qué esta noticia está recibiendo atención internacional, tenemos que regresar un poco. Bueno, principalmente recordamos que la presidencia de Bukele empezó en 2019 y luego, pasando los años, fue reelegido en 2024. Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó reformas que permiten la reelección presidencial indefinida. Pero la verdadera pregunta es, ¿hasta cuándo gobernará Nayib Bukele en El Salvador? Por un lado, Bukele continúa manteniendo niveles extremadamente altos de popularidad. Y por otro, organizaciones internacionales y críticos consideran que El Salvador se está concentrando demasiado el poder alrededor de una sola persona y un solo partido. Y aquí es donde la conversación se vuelve un poco más interesante. Supongamos que el presidente tiene el apoyo del 80% de la población. ¿Debería existir un límite cuánto tiempo se puede gobernar? ¿O debería ser los votantes quienes decidieran cuánto tiempo continúa el poder? En nuestra producción tenemos un par de opiniones también que invitamos al público que nos está viendo, pues, compartir su opinión. Pero aquí tenemos a el mejor opinólogo de El Salvador. Así que, producción, ¿debería existir un límite presidencial independientemente de la popularidad del presidente? Well, that depends on the country. Well, if this is the Democratic Republic of El Salvador, then the people have spoken. So are you going to tell 80% of the population that they're wrong? You know, that's a question to ask yourself. Okay. And for the people who voted for him. So, I mean, hey, is he doing a bad job? Is he doing a great job? Look out your window and speak for yourself. Importante. Muy bien, segunda pregunta para ustedes del público también. ¿Existe actualmente alguna figura política capaz de competir contra Bukele? You know, I think there is one, but we just don't know who the fuck it is. And the thing is this, if you don't like it, step up to the plate. If you think you can do better, then do it yourself. If you think you know better, then do better. That's it. If you don't like the state of whatever kind of political is, then be the change you want to see in the world and be the change you want to see in El Salvador. So for anybody who's sitting around bitching about the presidency, bitching about the politics, bitching about the elections, then go do better. Get off your fucking ass, go into your fucking office, and then just start fucking delegating and start taking command and doing that kind of stuff. But if you're just a fucking keyboard fucking politician thinking that you know what's best for this place and you're not making any fucking action, then that's all you are. So, you know what I mean? If you want the political landscape to change it yourself. Sí, principalmente todos sabemos que la política es algo un poco, en inglés es tricky. You know, you can't really tell that 80% of the population in this country is wrong. It's just that they're not 100% right. Y ahí lo tienen. Pero bueno, ya hablando de salvadoreños ocupando posiciones importantes, Iván Bartón fue seleccionado para dirigir la semifinal del Mundial entre Francia y España. Sí, un salvadoreño estará encargado de mantener el orden entre algunas de las mayores estrellas del fútbol. Considerado que nuestra experiencia intentando mantener el orden en El Salvador probablemente esté bastante preparado. Eso significa que la FIFA no simplemente llevó un árbitro salvadoreño para completar la lista, le ha ido confiando partidos progresivamente de mayor importancia. Pero aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué parece que los salvadoreños solamente comenzamos a celebrar nuestro talento después de que recibe conocimiento internacional? Porque, o sea, seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros conocíamos realmente a Iván Bartón antes de verlo arbitrando los partidos más importantes del mundo? ¿Saben? Tiene mucha relevancia esta situación, ya que hasta que el titular dice salvadoreño hace esto, entonces nosotros nos llenamos de orgullo porque hasta ese punto podemos decir, si Iván llegó allá, yo puedo llegar allá porque yo también soy salvadoreño. Así que les digo a la audiencia, ¿ustedes realmente conocían a Bartón antes del Mundial? Y esta es una pregunta para nuestra producción. ¿Por qué El Salvador tiene dificultades de reconocimiento de talento antes del éxito internacional? But why does El Salvador have difficulty recognizing talent before international success arrives? I don't think they had difficulty recognizing talent before international success. It's just now that they have international success, more people can identify the talent. It's just like being an artist or doing anything else. It's just that, you know, if a tree falls in the middle of a forest and no one's there to hear it, doesn't make a sound. We've been making noise forever, but now finally people are just hearing it. Y ya que estamos hablando del Mundial, solamente quedan 4 países
para darles más que todo pues el panorama como está, tenemos el siguiente partido de Francia contra España. Jugarán la primera semifinal. Inglaterra y Argentina disputarán la segunda. Y dentro de estos partidos llegará el final del Mundial. ¿Ustedes quién creen que llegará? Bueno, yo le iba a Japón, ¿saben? Yo le iba a Japón. Pero honestamente quisiera que ganara Francia, ¿saben? Quisiera ganar a Francia. Francia e Inglaterra sería un partido muy interesante. Más interesante que ver a los últimos... el último partido de Messi. Honestamente, esa es mi opinión. Pero también me gustaría ver España versus Argentina. ¿Saben? Sería un partido de infarto. Los colonizadores versus los... ¿Qué? Los colonizadores versus ¿qué? Versus los Che. No sé. ¿Saben? Pero bueno, al final tenemos la pregunta. ¿Realmente llegaron los 4 mejores equipos al torneo? ¿Realmente ustedes piensan que han sido los mejores equipos? ¿O simplemente sobrevivieron los 4 que consiguieron ganar cuando realmente importaba? ¿Tú qué piensas, Renzo? Let's see. France versus Spain. I want Spain to win, but it's gonna be France. Ok. They're gonna win. And also England versus Argentina. England. England. Because they invented football. That's just crazy. E inventaron el fútbol, eso es histórico. Oh yeah. And I mean, who's gonna be the World Cup champion? Wow, that's tough. Between France and England. Again, I want England to win, but Me too. it's probably gonna be France Yo también. because it's red, white, and blue. Y aparentemente tener el evento deportivo más visto del planeta ya no era suficiente, porque por primera vez en la historia la final del mundial tendrá un espectáculo de medio tiempo. Claramente esto es, podríamos decirse que es una imitación, una copia. Bueno, recordemos que el último halftime show de este año fue junto con Bad Bunny, pero esta vez tendremos esta situación donde el mundial se quiere convertir también en un Super Bowl. Básicamente, el marketing y el capitalismo ha llegado a... no tiene límites a este punto. Porque dentro de los artistas anunciados tenemos Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber y Burna Boy. También participará Gustavo Dudamel, PS22, Chorus y Coldplay. Incluso Coldplay participó en la cuadrícula artística del espectáculo. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Por qué? O sea, el Mundial ya es uno de los eventos más vistos en el planeta, pero realmente necesitamos convertir el descanso en otro espectáculo internacional. Por un lado, yo entiendo una cosa, es Shakira. De hecho, Shakira estuvo aquí en El Salvador, tenía una residencia muy exitosa. Yo vivo a la par del estadio Mágico González y les juro que yo la pasé terrible, porque me quitaron el agua para darle el agua a la Shakira, literalmente. Pero igualmente, pues, prácticamente tenía concierto gratis y les puedo decir que fue... al final, el último concierto que tuvo Shakira, yo estuve ahí y fui de gratis. Porque a alguien se le cayó un boleto y afortunadamente fue a uno de los revendedores que se le cayó el boleto. Entonces yo lo agarré y pues al final del día yo estaba merodeando por los lugares intentando pues conseguir comida porque a la par de los estadios siempre hay vendedores de comida, ¿saben? Entonces yo encontré el boleto y me metí al show y fue a la mitad del show y les puedo decir que fue un show espectacular. Fue un domingo. Los días anteriores que estuvo Shakira, pues yo lo escuchaba desde mi casa y la verdad que era un show bastante impresionante con solo escucharlo. Entonces, entiendo por un lado a Shakira, pero por otro lado estamos comenzando a ver la americanización del fútbol. Yes. Yes, you do. Because it converts the energy, it gets people riled up, it gets the people going. It gives them a break. They get to sweat it out, convert the energy, and if they're not getting it out after the drinks and after the fucking music, they're gonna go flip cars after. That's what happens after every Super Bowl. Everybody flips cars and starts riding. So if they get some music and some energy taken out, then there's less of a casualty rate after the game. De hecho, eso es lo que pasó durante, bueno, eso pasó en México cuando México ganó sus respectivos partidos. La mayoría de los mexicanos empezaron a darle vuelta a los carros. O sea, fueron conductas bastante antideportivas en lo personal porque fuera a las afueras de los hoteles donde se hospedaban los equipos que iban a jugar contra México y empezaron a pitar, a hacer ruido, a tirar cohetes, a hacer todo lo que sea posible para que ellos no tuvieran el descanso necesario y al final México tuvieron la ventaja. Para mí eso es un juego sucio, no tiene nada que ver con la selección.
Eso es parte de los fanáticos. Y pues ahí está que al final del día pues México terminó perdiendo. Así que nada de eso realmente influye en el rival, ¿saben? Para ustedes, ustedes díganme, ¿quién falta en el lineup? Una pregunta para producción, ya que se está volviendo demasiado interesante lo que está diciendo Renzo. ¿Necesitamos convertir absolutamente todos los eventos deportivos en conciertos? I mean, it's like this. Yes and no. Yes, because they're copying the halftime show in the format of the NFL, but the NFL makes $20 billion a year without the whole world tuning in. Think about that. Okay. That's just the USA. Eso es un And you punto. want to talk about the world, and it only makes $2 billion to $11 billion over a 4-year cycle, but $20 billion in annual revenue. So they're basically taking the same format. Is it copying? No, it's just called being smart, so they can make a better show next time. Number 2, the artist that's missing from the lineup, MC Baba. The artist that's missing from this lineup is MC Baba. No. I mean, they got pretty much, they almost got around it. They take out Madonna and put in MC Baba, and then you got around it when you got Koreans, you got Colombians, you got Canadians. All you need is some MC Baba, and then you put in MC Baba. That's you got deaf and you got black, and you got a rapper. You got a deaf black rapper. You hit all three. That's inclusivity. That is inclusivity. So the only artist that's missing from the lineup is MC Baba. Bueno, y vamos a poner MC Baba ejemplos. Bueno, yo creo que ya If you lo want to puso. see MC Baba, we should put that in as a poll. Who wants to see MC Baba in the World Cup? Ex Madonna, up MC Baba. Let's go, bro. McGregor versus Holloway, 13 años para 69 segundos. ¿Estás jodiéndome? Bueno, principalmente un poco de contexto. Conor McGregor y Max Holloway pelearon por primera vez en el 2013. McGregor ganó aquella pelea. Después de eso, McGregor se convirtió en la mayor estrella del UFC. Y Holloway se convirtió en campeón. Y sus carreras tomaron caminos completamente diferentes. Pasaron 13 años y McGregor regresaba después de casi 5 años fuera del octágono. La expectativa era gigantesca. Yo tenía grandes expectativas. Yo soy fan de estos peleadores. Para mí era muy difícil escoger quién podría ganar, porque los dos tienen nivel. Sin embargo, recordemos que McGregor se había lesionado la pierna, a lo cual esa pelea, pues, yo perdí $20. Y entonces, ya sabemos que la expectativa era gigantesca. Tenemos a estos dos grandes de la UFC, prácticamente leyendas. Iba a ser, las apuestas estaban súper abarrotadas. No se sabía quién putas iba a ganar. Y entonces, 69 segundos después, McGregor Steps on it and right there. Oh, yep. Blows You can see it me out already. right Yep, there. you can see it in his face. I mean, he did it with the very first thing he did. Yes, it's early in the fight. Max is fresh, and also sufrió una lesión en la rodilla. I mean, he did it with the Cayó. El árbitro detuvo la pelea y Max Holloway ganó por TKO. 13 años esperando y 69 segundos de pelea. Pero ahora la historia se vuelve todavía más interesante. McGregor necesitará cirugía de rodilla y aún así quiere regresar para completar la última pelea de su contrato con la UFC, porque todavía falta una, que supuestamente era esta. ¿Cuándo debería aceptar un atleta que su carrera terminó? McGregor pues claramente tiene la fama, los recursos y ya es campeón. Cambió literalmente la historia de la UFC, pero ¿qué más queda por demostrar, saben? Esto lo hacen realmente porque quieren este honor que tipo en la antigua Grecia pues se peleaba por el último honor, donde realmente querían que sus nombres llegaran a la inmortalidad. ¿Qué más hay que demostrar? O lo hacen por puramente negocios y dinero, pues. Yo tengo una pregunta para la audiencia, pues. ¿Por qué los atletas tienen tanta dificultad de abandonar la competición? I mean, as someone who is an athlete, it's a combination of things, man. Why do they have such a difficulty walking away? Mike Tyson actually had a really good explanation about that right before the fight with what's his name again? Jake Paul. He had a good one. He had an interview with Jake, with this little girl at the Jake Paul fight. We'll put it into the fucking captions right here just for a split second when he says about legacy and things of that nature. He almost forgets that he's talking to a child. We're dust. We're absolutely nothing. Our legacy is nothing. Which is also very genuine, and I think everyone should actually hear that. Especially because, you know, why did Mike Tyson return to that fight? ¿Por qué regresó? But basically, it's like, man, hey, we all got kids to feed. You know, we all got, we all have our own egos and identities, and
also genuinely love. It's a combination of all three. What do you think that makes them them? They can't just step away from the ring, but if they are, they might as well slip. And it buckles and gives out on him Every again, time. and he winces in pain. I mean, the only thing quicker than the McGregor fight was the conception of half the people watching this. La pelea de You know who you are. La pelea de McGregor realmente duró menos que el día que me concibieron. Mi papá dijo que, mira, hijo, vos eras, salivita. Pasaron algunas cosas durante los últimos días que probablemente no necesitan una conversación de 10 minutos. Sin embargo, necesitan una explicación. Así que vamos con las noticias en corto. Una estudiante argentina de aviación de solamente 22 años tuvo que aterrizar completamente sola después de que su instructor saltara de un avión en pleno vuelo. Did he live? Le dijo, bueno, ya sabes qué hacer, bye. Y después salió de la aeronave. Según reportes, dicen que saltó sin paracaídas. Y la chava de 22 años pudo aterrizar completamente bien. Todavía están, pues, en investigaciones de saber por qué hizo lo que hizo. If anything, he's probably one of the best instructors in the world. He's like, you know what? I'm gonna teach this person a real valuable lesson. Kill two birds with one stone. Damn. Anyone on board who knows how to fly a plane? Brian Johnson tiene gastritis autoinmune. Pues bueno, que para quienes no saben, el Brian Johnson, el millonario conocido por gastar millones intentando frenar el envejecimiento, reveló que tiene gastritis autoinmune. Eso significa que su propio sistema inmunitario está atacando las células de su estómago, dificultando la absorción de nutrientes como el hierro y la vitamina B12. Johnson descubrió la enfermedad después de pasar aproximadamente 11 años con niveles bajos de hierro sin entender completamente la causa. La enfermedad normalmente se considera crónica, pero Johnson, siendo Johnson, ya anunció que intentará una forma de revertirla. Así que la pregunta es inevitable. ¿Realmente podemos detener el envejecimiento humano? ¿Realmente podemos controlar nuestra condición humana? Look at a picture of my dad in his 20s, and you can pull that Brian Johnson photo up, when he had me, and then look at a picture of my dad now. We can show me the picture of us in Guatemala, like Renzo's dad. And it's like, now you tell me, who looks younger after all these years? So, I mean, the only thing you can buy whatever the fuck you want and do whatever, you can't substitute for, again, a healthy lifestyle. Because none of that shit's healthy. You're trying to cut corners and reverse youth. The only way you can really reverse youth is just by taking care of yourself. And you can't reverse youth, you can just only age better. Solo puedes envejecer mejor. Yeah, so look at my dad and look at him. Básicamente esa es la respuesta. Pues bueno, y esas fueron algunas de las noticias más importantes, interesantes y extrañas de los últimos días. Pero queremos saber qué piensan ustedes. ¿Crean ustedes si su instructor de vuelo saltara del avión y les dijera, ¿sabes qué? Hay algo mejor que tengo que hacer? Dejen sus opiniones en los comentarios. Yo soy Ozzy. En la producción tenemos a Renzo. Yep. Y nos vemos en el próximo episodio de La Ren. The disappearing airplane, that not gonna cover. Disappear for some reason. No. Yeah, they're always disappearing. They're always disappearing, so it's not a good news. Like, aircraft disappearances are like school shootings now. It happens all the time, but no one's really covering it, and so we're skipping the story. Uh-huh. I mean,